Tardes. Se agradece la presencia de la rectora de la UNIRPA, doctora Samira Daiguara, así como de los distinguidos miembros del jurado, doctor Juan José Castillo, doctor José Capetillo y el tutor, doctor Luis Rivera. Bienvenidos a todos a la disertación de la tesis doctoral titulada Estrategia didáctica bajo el enfoque andragógico para el desempeño del facilitador, para optar al título de doctor en educación, mención andragogía, presentado por el magíster Elvis Adilio Hernández Bernal, mi persona, tutor doctor Luis Rivera. Se plantea que las personas adultas aprenden individualmente o de manera grupal en un ambiente cómodo, agradable y óptimo, en el que la mayoría de sus aprendizajes provienen de sus experiencias o vivencias. En ese sentido, INACAP 2017 refiere que todo facilitador tiene que planificar con estrategias didácticas los procesos de aprendizaje de los participantes. Asimismo, desde la concepción de Aguilar 2011 es importante señalar lo valioso del papel del método, las técnicas y las estrategias en el proceso de facilitar, guiar al participante en la asimilación de la información. Por consiguiente, Torres, Fermín, Arroyo y Piñero en el año 2000 plantean que se necesita tener una perspectiva amplia de las características que debe poseer el facilitador para desempeñar su labor en el ambiente de aprendizaje con libertad y todo lo que debe desarrollar con creatividad en sus participantes. En ese orden de ideas, en España, Zárate 2005 señala que se tiene que usar métodos, técnicas y estrategias acorde a la edad evolutiva de la persona y no caer el facilitador en el error de utilizar estrategias que van dirigidas específicamente para niños y adolescentes, a diferencia de los adultos que tienen características, intereses, necesidades muy diferentes. Por otra parte, en Costa Rica, Alonso 2012, en materia de andragogía, señala que se han dado grandes avances en el continente europeo al considerar la importancia de utilizar metodologías acordes a la edad de la persona e incorporar estudios en la formación de especialistas en andragogía. Asimismo, en Perú, Castro 2009 plantea que hay que considerar todos los aspectos que conlleva la andragogía en el tipo de formación requerida para el participante, con metodologías propias que se utiliza con el adulto referidas al trabajo grupal, acción participativa, entre otras. Por consiguiente, este aporte de la UNESCO en el año 2015 es importante, porque se deriva de ofrecer a los facilitadores la capacitación en cuanto a estrategias didácticas acorde al tipo de participante adulto en ambientes de trabajo acordes para que desarrollen sus estrategias didácticas. En este caso, el estudio de la OEI, Formación de Educadores y Educadoras de Personas Jóvenes y Adultas en El Salvador en el año 2008, evidencia la necesidad del manejo por parte de los facilitadores de una diversidad de estrategias y meditar cuál será el mejor según la modalidad de estudio, como también adquirir las competencias de las TIC como un elemento fundamental para el proceso de facilitar la información a los participantes. En el caso de Panamá, Martínez en el 2011 presenta un informe en la cual menciona que es necesario capacitar a los facilitadores que elaboran en la educación de adultos de Panamá, ya que la mayoría no comprende la praxis andragógica y menos el proceso metodológico al momento de participar en una facilitación en un ambiente de aprendizaje y menos las motivaciones que debe tener el participante para continuar su formación en este tipo de educación. En este sentido, los entrevistados mencionan algunas estrategias y se consideran las que nombran con mayor énfasis: clases magistrales, exposición dialogada e investigaciones grupales. Por otra parte, pareciera teóricamente tener claridad en lo relacionado con el enfoque andragógico, pero en ningún momento mencionan que se debe considerar para seleccionar una estrategia que se vincule con el enfoque andragógico. En cuanto a los principios, se refieren a la horizontalidad y a la participación, que son esenciales en el proceso de aprendizaje del adulto, pero desconocen el principio de flexibilidad y si considera importante profundizar en este aspecto como parte fundamental del proceso de la educación de adultos. Sin embargo, se les preguntó: ¿cuáles características considera usted debe tener el facilitador para el mejor desempeño en un ambiente de aprendizaje? Al respecto, coinciden que las características prioritarias es ser un facilitador flexible y agregan otras como creativo, empático, motivador, activo. Antagónicamente mencionan que el facilitador debe ser flexible y en preguntas anteriores desconocen la flexibilidad, siendo esto un principio fundamental en el enfoque andragógico. Ahora bien, en función de lo antes referido, se formula la siguiente interrogante:
¿Cuáles serán las estrategias didácticas bajo el enfoque andragógico para el desempeño del facilitador de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá para el periodo 2019-2021? Para dar respuesta a esta interrogante se plantearon los siguientes objetivos de la investigación. Objetivo general: proponer estrategias didácticas bajo el enfoque andragógico para el desempeño de facilitador de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá para el periodo 2019-2021. Objetivo específico: diagnosticar los tipos de estrategias didácticas bajo el enfoque andragógico que emplea el facilitador. Analizar los principios del enfoque andragógico que utiliza el facilitador dentro de un ambiente de aprendizaje. Explicar las características del desempeño del facilitador en un ambiente de aprendizaje. Determinar la factibilidad de la estrategia didáctica bajo el enfoque andragógico para el desempeño del facilitador de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá para el periodo 2019-2021. Plantear estrategias didácticas bajo el enfoque andragógico para el desempeño del facilitador de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá para el periodo 2019-2021. Con respecto a la delimitación de la investigación, esta se realizó en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, en el periodo comprendido entre el año 2019-2021. Dicho estudio se desarrolló conforme a las posturas teóricas de la línea de investigación Andragogía de la UNIEDPA. Título: referido al marco teórico, el investigador revisó una variedad de antecedentes de investigación y teorías relacionadas con las variables de estudio, estrategia didáctica, enfoque andragógico y desempeño facilitador. Se observa los siguientes antecedentes. Aguilar, Heredia, Leiva y Sáenz, 2019, presentaron un artículo científico denominado Uso de principios andragógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la institución de educación superior. Por otra parte, Blanco, 2018, en su tesis doctoral, Lineamiento para la implementación de las estrategias andragógicas que permiten a los participantes el aprendizaje significativo en el contexto de la educación universitaria a distancia. En otro contexto, Quino, 2017, presentó la tesis doctoral titulada Programa de capacitación en andragogía para el fortalecimiento de las competencias docentes en la Universidad de César Vallejo de Tarapoto. Villalba y As, 2016, publicaron un artículo titulado Metodología de aprendizaje con enfoque andragógico aplicada en asignatura del área de hardware en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Asimismo, Reyes, 2016, en su artículo científico Relación entre habilidades sociales y desempeño docente desde la percepción de estudiantes adultos de la Universidad Privada en Lima, Perú. Posteriormente, Bravo, Barguillas y Ciavil, 2015, presentaron un artículo científico sobre las estrategias didácticas para la enseñanza de la asignatura técnica de estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo. Al respecto, todos estos antecedentes guardan relación con esta investigación porque buscan examinar las estrategias andragógicas para atender el aprendizaje de los participantes enmarcado desde el desempeño del facilitador en su accionar desde los principios andragógicos. Posteriormente, se plantean las bases teóricas referidas a las variables. En cuanto a la estrategia didáctica, se tienen como finalidad de facilitar el aprendizaje de los participantes mediante la utilización de procedimientos y recursos que permiten procesar la información suministrada de una manera fácil y que sea permanente y duradera. Dentro de los tipos de estrategias que se abordaron para este estudio se destacan el estudio de casos, el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas. El estudio de casos, según Pimienta 2012, busca desarrollar habilidades y análisis de resolución de problemas de casos o situaciones reales en el que el participante tiene que plantear posibles soluciones. En cuanto al trabajo colaborativo, refieren Whittier y Jiménez, citado por Revelo, Sánchez, Collazos, Ordóñez y Jiménez, Toledo, 2018, que el trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar su punto de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimientos. Con relación al aprendizaje basado en problemas, Barro, citado por Ramírez en el año 2014, manifiestan que en esta estrategia didáctica el participante tiene que mezclar los conocimientos previos con los que va adquiriendo para poder proporcionar una solución pertinente a un problema determinado. Con respecto a la variable enfoque andragógico, Newells, citado por Beitia 2015, precisamente, los sistemas educativos que dentro de su estructura tienen la responsabilidad de formar adultos e independientemente de las modalidades utilizadas, tienen que considerar los principios andragógicos para establecer sus políticas, planificación y organización curricular. Por otra parte, Adam, citado por Castillos en el año 2018,
El principio de participación debe prevalecer la libertad y negociación en toda la toma de decisiones con la intención de no afectar a ninguno de los involucrados y todos se vean beneficiados en los acuerdos que sean aprobados. En cuanto a los principios de horizontalidad, refiere Adam, citado por Castillo en el 2018, el facilitador tiene que ser consciente de los conocimientos previos y de experiencias que son aspectos positivos como provechosos para el proceso de intercambiar información. De esta manera, para el principio de flexibilidad considera Capitillo, citado por Suárez en el año 2018, si bien es cierto, el participante justamente como con el facilitador tiene que analizar, debatir y consensuadamente la manera en que llevarán a cabo el proceso de aprendizaje, sin que se visualice el rol de cada uno y más bien sea una negociación entre partes similares. Por otra parte, se presenta la variable desempeño del facilitador. Es definido por Díaz, citado por Caraballo 2007, refiere que el facilitador debe planificar para orientar, mediar a través de su desempeño, gestionando el acercamiento del participante con el conocimiento para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Asimismo, se detallan los tipos de desempeño como facilitador, orientador y motivador. Así pues, que el desempeño como facilitador, Fermín Arroyo y Piñero en el año 2000 consideran que el facilitador tiene que guiar, colaborar con el participante en el logro de su autorrealización e independencia y ser responsable de sus actos. En este sentido, el desempeño como orientador, González y González en el año 2007, el docente debe orientar al participante de la mejor manera en la adquisición de competencias para que pueda desarrollar las actividades de manera independiente, pero debe existir una comunicación permanente y continua durante el proceso de aprendizaje. Con relación al desempeño como motivador, se tiene a Núñez, Fajardo y Quimbayo en el año 2000. El facilitador debe motivar al participante en la utilización de estrategias y recursos que le faciliten la asimilación del aprendizaje y que éstas le brinden comodidad y seguridad al momento de manejarlo y realizar cualquier actividad. Por consiguiente, se presenta el cuadro de operacionalización de las variables, el cual contiene el objetivo general, se especifican los objetivos específicos, las variables, las dimensiones, los indicadores y los ítems. Tercero, correspondiente al marco metodológico. En él se muestra el paradigma mixto, el diseño no experimental de campo de corte transeccional, las técnicas de recolección de la información, las cuales fueron la entrevista y la encuesta, la población de 33 participantes de la licenciatura de Ciencia de la Educación y el profesorado. Se empleó la validez con el juicio de 5 expertos, doctores en educación. La confiabilidad fue de 0.79, alta magnitud según el coeficiente alfa de Cronbach. Se empleó el paquete estadístico SPSS Static versión 18.0, el cual permitió la agrupación de los datos por variables, dimensiones e indicadores a través de frecuencias en porcentajes. Análisis e interpretación de los resultados. Se aclara que por cuestión de tiempo solo se va a presentar el análisis e interpretación de un indicador por cada dimensión. Se presenta el indicador aprendizaje basado en problemas. Los participantes responden en un 37%, con el 31% nunca y casi nunca el facilitador desarrolla el aprendizaje basado en problemas para que se aprenda a investigar, interpretar, argumentar con la intención de proponer solución a uno o varios problemas. Pues bien, los resultados emitidos por los encuestados, estos son divergentes con las apreciaciones de Pimienta 2012, al señalar que se debe desarrollar la estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas porque es una metodología en la que el participante investiga, interpreta, argumenta y propone la solución a uno o varios problemas, creando un escenario simulado de posibles soluciones y analizando las probables consecuencias. Con respecto a la variable principio andragógico para el indicador horizontalidad, los participantes exteriorizan que en un 43% y el 40% casi nunca el facilitador le da la importancia a la capacidad del participante de autodirigirse en el ambiente de aprendizaje. Se tiene que estos resultados son diferentes a las concepciones de Torres, Fermín, Arroyo y Piñero en el año 2000, quienes indican
que se debe aplicar el principio de horizontalidad porque refiere que cuando el participante se siente motivado, él aprende lo que quiere y cuando quiere. Se pone en juego el concepto de sí mismo, el ser capaz de autodirigirse y autocontrolarse porque su madurez psicológica y su experiencia están a la par de la madurez y la experiencia del facilitador del proceso de aprendizaje. En lo que respecta a la variable desempeño del facilitador para la dimensión característica de desempeño del facilitador, se examina el indicador orientador. Los participantes revelan en un 39% con el 37% casi nunca y nunca respectivamente el facilitador induce al participante a utilizar estrategias de estudio que le permitan satisfacer sus expectativas. En este caso, las respuestas emitidas son diferentes a lo que refiere González en el año 2004, en el que el facilitador debe ser un orientador, un guía en el aprendizaje de sus participantes, debe ser auténtico en sus relaciones, empático, lograr comprensión crítica y saber escuchar a su participante, asumirlo como un sujeto de aprendizaje. Capítulo referido a las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Nunca y casi nunca el facilitador promueve estudio de casos como una metodología que describe un suceso real, permitiendo posteriormente al profesionista aplicar su conocimiento para resolver un problema. Nunca y casi nunca el facilitador desarrolla el trabajo colaborativo, aprovechando la interacción de todos los integrantes del grupo para el aprender de todas las ideas. Nunca y casi nunca el facilitador desarrolla el aprendizaje basado en problemas, para que se aprenda a investigar, interpretar, argumentar con la intención de proponer soluciones a uno o varios problemas. Nunca y casi nunca el facilitador permite a la persona que pueda participar activamente en su proceso de aprendizaje. Casi nunca y nunca el facilitador le da importancia al participante en los lapsos de aprendizaje acorde a sus aptitudes. Nunca y casi nunca el facilitador le da importancia a la capacidad del participante de autodirigirse en ambientes de aprendizaje. Nunca y casi nunca el facilitador actúa como el despertador de conciencias que ayuda a los participantes a descubrirse como seres responsables. Casi nunca y nunca el facilitador sabe escuchar al participante, asumiéndolos como sujetos de aprendizaje considerando sus virtudes, incapaz de diseñar situaciones de aprendizaje. Casi nunca y nunca el facilitador induce al participante a utilizar estrategias de estudio que le permitan satisfacer sus expectativas. Dadas las conclusiones, se generan las siguientes recomendaciones. Promover la estrategia de estudio de casos como una metodología que describe un suceso real, permitiendo posteriormente al profesionista aplicar sus conocimientos para resolver un problema. Que el facilitador desarrolle la estrategia de trabajo colaborativo para aprovechar la interacción de todos los integrantes del grupo para el aprender de todas las ideas. Que el facilitador desarrolle estrategias de aprendizaje basado en problemas para que el participante aprenda a investigar, interpretar, argumentar con la intención de proponer solución a uno o varios problemas. Se recomienda aplicar los principios del enfoque andragógico dentro del ambiente de aprendizaje, porque el facilitador debe permitir a la persona que pueda participar activamente en su proceso de aprendizaje. El facilitador debe aplicar el principio andragógico de flexibilidad, el cual le dará importancia al participante en los lapsos de aprendizaje acorde a sus aptitudes. Se recomienda que el facilitador le dé importancia a la capacidad del participante de autodirigirse en el ambiente de aprendizaje. Se recomienda que actúe como el despertador de conciencia ayudando a los participantes a descubrirse como seres responsables. Al facilitador que sepa escuchar a los participantes asumiéndolos como un sujeto de aprendizaje, considerando sus virtudes, que sea capaz de diseñar situaciones de aprendizaje. Que el facilitador induzca al participante a utilizar estrategias de estudio que le permitan satisfacer sus expectativas. Por último, se presenta el capítulo sexto con la propuesta. El cuadro presentado indica que a partir de los principios andragógicos como la participación, flexibilidad y horizontalidad, el facilitador de aprendizaje, una vez actualizado en los conocimientos en cuanto a estrategia didáctica se refiere, puede aplicarlas en beneficio de los participantes, pues la utilización de ellas conducirá a que el facilitador como tal se desempeñe con más eficiencia y a la vez fortalezca los conocimientos de los sujetos de formación. Es así como se sugiere una de las estrategias didácticas del estudio de casos,
el cual, de acuerdo con la temática o situación planteada, puede ser abordada desde la discusión, narración, video, dramatización, artículo periodístico, entre otros. El mismo puede darse en caso de análisis, si se trata de desarrollar capacidades analíticas, o en caso de problemas, si se desea el esfuerzo de síntesis, empleando los datos proporcionados por el mismo caso. Por consiguiente, con la aplicación de estas estrategias didácticas, aparte de mejorar el desempeño del facilitador, este a su vez logrará en los participantes la intervención activa, interacción, confrontación de ideas, aceptación de responsabilidades, entre otras. Del mismo modo, se propone como estrategia didáctica del trabajo colaborativo basado en la solución de problemas prácticos, donde se logrará que el facilitador consiga que los participantes produzcan, adquieran metas tanto personales como grupales, se respeten mutuamente, acepten los tipos de evaluación, le den importancia a los trabajos grupales, busquen alternativas por el bien común, solucionen problemas, fortalezcan los conocimientos, tengan facilidad para ejecutar tareas y la motivación para realizarlas. En el mismo orden de ideas, se plantea como estrategia didáctica el aprendizaje basado en problemas, utilizado como técnica investigativa, donde el facilitador con un buen desempeño pretende que los estudiantes logren fomentar la toma de decisiones, pensamiento analítico, crítico, incentivarse a la investigación, interpretar, argumentar, realicen autorreflexiones, apliquen los conocimientos en la vida real, formulen planes, autogestión del aprendizaje y adecúen los conocimientos a la realidad y favorezcan el trabajo en equipo. Cabe resaltar que, como se mencionó al inicio de la descripción, no se debe obviar que es a partir de la aplicación de los principios de participación, flexibilidad y orientación cómo se desarrollan las estrategias didácticas sugeridas, en vista que si no están presentes dichos principios no tendría razón de ser las estrategias, pues sin esos principios quedaría todo en una sugerencia que no tendría punto de partida. Ahora bien, tanto los principios como las estrategias planteadas con miras a lograr fortalecer los conocimientos es posible gracias a la participación oportuna y coherente del facilitador, quien dispone el énfasis en actualizarse día a día, en promover los aprendizajes, para que los mismos sean constructivos, significativos y duraderos, para lo cual hará uso de cada una de las estrategias que se encuentren en su alcance, y enfatizando las características propias de su persona como facilitador, como son el rol del facilitador, motivador y orientador, que son el complemento final para que las estrategias den resultados exitosos, que es lo deseado. Es preciso destacar que para que las estrategias propuestas den el resultado deseado, es necesario contar con el compromiso por parte de los facilitadores, la perseverancia de los participantes, la aplicación planificada de las estrategias didácticas, la cual se desarrollará previo diagnóstico por parte del facilitador para saber con exactitud qué meta es la que se desea lograr. Para finalizar, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Agradezco la atención prestada. Saludos.